Aleluya y muy bienvenidos a este primer culto del año. Aleluya, que no es para el pastor, no es para el hermano fulano, no, este culto siempre será para nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque lo que vamos a recordar por medio de esos símbolos, el pan y el vino, que simboliza su cuerpo que fue entregado, crucificado en aquella cruz, y su sangre derramada, aleluya, por nuestros pecados. Así que Él es el motivo de nuestra adoración, Él es el porqué que estamos aquí, y por causa de Él, aleluya, nosotros somos salvos, aleluya, por medio de su sacrificio. Y es por eso que el Señor nos llama a cada uno de nosotros y a todos nosotros a ser esta iglesia que nace como una respuesta al mundo que necesitaba escuchar el Evangelio de salvación. Aunque en el Antiguo Testamento, para los que han estudiado la palabra de Dios, les animo a que hagáis también los que no habéis hecho. O sea, no es nombrada la iglesia, no se la nombra por ningún lado. Aleluya. O sea, no se escribe la palabra iglesia hasta el Nuevo Testamento, cuando Jesús da este pistoletazo de salida, ¿no? O sea, cuando dice, hablando con Pedro, sobre esta roca yo edificaré a mi iglesia. Él estaba hablando, Pedro, tú eres una roca pequeña, una piedra pequeña, pero sobre esta roca, aleluya, la piedra de esquina, que es Jesús, yo edificaré mi iglesia. Y ni siquiera las puertas del infierno, las puertas de la muerte prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque está fundamentada y firmada en el mismísimo Señor Jesucristo. Y es curioso que cuando Cristo nos llama a ser miembros de su cuerpo, donde Él es la cabeza, aleluya, porque aunque la cabeza, Él es la cabeza y Él es el centro de todo nuestro ser, no es Él quien ejecuta las cosas. Amén. Sino que son los miembros quien ejecuta lo que dice y lo que manda la cabeza. ¿Sí o no? ¿Habéis visto alguna vez una cabeza abriendo puertas? Bueno, un cabezazo de eso sí, ¿no? ¿Habéis visto una cabeza conduciendo, pintando? Sea, pero toda la idea está aquí, ¿sí o no? Y luego viene el orden para músculo, tendones, nervios, y todos los miembros son movilizados para hacer aquella acción. Y si esta cabeza toma una decisión equivocada, o sea, todos los miembros no pueden hacer nada que obedecer la orden, ¿sí o no? Si la cabeza dice, mira, voy a poner el dedito allí dentro del enchufe, ¿no? O sea, el cuerpo no tiene nada que hacer que, y calambrazo, boom, gran paso para todo el cuerpo, ¿sí? Aleluya, para que podáis entender bien, ¿no? Pero hay un dato muy curioso también con respecto a los miembros. Cuando un miembro es afectado por un golpe, una enfermedad, una reacción alérgica, manda una señal química, una señal, o sea, urgente, ¿para dónde? Para la cabeza. Y cuando recibe la información que este miembro fue aplastado, está cortado, está dañado, esta cabeza manda orden, ella no va allí a sanar, no, ella manda orden a otros miembros para que se encargue de cuidar el miembro que está dañado. ¿Sí? ¿Vas conmigo? ¿Estás conmigo? O sea, la cabeza envía lo que se tiene que hacer, pero son los miembros los ejecutores del cuidado. O sea, son los miembros que al recibir el aviso, mira, mano derecha, la mano izquierda acaba de aplastar el dedo, se está dañado. O sea, inmediatamente todo el cuerpo, todos los miembros se juntan
para acudir y ayudar a aquel miembro que está sufriendo en aquel momento. Vamos a leer el capítulo 12 de Romanos y vamos entrando poco a poco y más profundamente, aleluya, para que entendamos en profundidad lo que somos de verdad en Cristo Jesús. Dice así, capítulo 12 de Romanos, a partir del versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánime entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascua de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Aleluya. Estamos aquí hablando de un cuerpo perfecto, ¿verdad? Un cuerpo con sus coyunturas, sus tuétanos, sus ligaduras, todo está muy bien colocado. ¿Por qué? Porque es un cuerpo que trabaja unánime para estar bien. Y todo esto, sea lo que hablamos aquí antes, o sea, el Señor como que juntó todas las piezas, entre comillas, este montaje celestial, con todo lo que Él tenía para formar su cuerpo, que es la iglesia. Los dones, talentos,
llamados, los siervos, todos, todo bien montado para que la iglesia del Señor fuese completa y no le faltase nada. De manera que, como dice aquí la palabra de Dios, desde el dedito del pie hasta arriba de todo está bien puesto para el bien de todo el cuerpo, ¿sí o no? Amén, aleluya. Vamos a ver lo que dice también Corintios, capítulo 12. Versículos del 12 en adelante. 1 Corintios capítulo 12, versículos del 12 adelante. Dice así la palabra de Dios: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fuera un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen que los unos por los otros. Entonces el resultado es, versículo 26, de manera que si un miembro padece, algunos miembros se duelen. Todos los miembros, ¿verdad?, se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestro, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Aleluya. ¿Y qué quiere decir esto con toda esta introducción que el Señor habla de una forma tan clara para su iglesia, para sus hijos? Nada más y nada menos porque la iglesia es el mayor proyecto de la historia de la humanidad. Y ahora me vas a entender por qué.
pero para profundizarnos un poco más en estos textos que estamos leyendo, vamos a dar un salto más adelante en el capítulo 1 de Efesios, aleluya, versículos 20 al 23. Capítulo 1 de Efesios, versículos 20 al 23 dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que el todo lo llena en todo. Aleluya. Para entender en profundidad lo que Dios está hablando y quiere hablarnos con nosotros, tenemos que entender lo siguiente: ¿qué es la iglesia de verdad? ¿Cuándo esta nació? ¿Quién la fundó? ¿Y para qué? Por supuesto, ¿no? O sea, todo tiene una pregunta después del título. Entonces, ¿para qué existe la iglesia? Sabemos que las bendiciones de Dios, ellas vinieron mucho antes, incluso del pueblo de Israel, ¿sí o no? O sea, desde que Abraham, cuando Dios habla con Abraham, aleluya, por primera vez, Él dice en Génesis capítulo 12, versículo 3, dice así: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Luego el capítulo 22 de Génesis 18, Dios hablando otra vez con Abraham, diciendo: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Dios en primer lugar separa a un pueblo para anunciar, para testificar quién era Dios, porque hasta entonces el hombre había caído en el pecado. El hombre estaba apartado, o sea, ya no se conocía, ya no se escuchaba, aleluya. Pero ahora, o sea, Dios separa a un pueblo en primer lugar, a Israel, para anunciar, para decir: hey, Dios es real. O sea, y el que veía a Israel decía: mira, aquel pueblo es el pueblo de Dios. ¿Qué Dios? El creador de los cielos y de la tierra. Aleluya. Y luego Dios, aleluya, en el Nuevo Testamento establece a la iglesia para ejecutar el plan de Dios de salvación. El primer grupo da a conocer, anuncia: hey, Dios es real, todavía es el mismo Dios. Y luego este Dios, este mismo Dios, reúne a hombres y mujeres imperfectos como tú y yo, para una obra gloriosa, una obra perfecta. Aleluya. ¿Para qué? Para llevar a cabo esta misión, como está escrito en Hechos capítulo 1, versículo 8, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A Israel el Señor dice: mira, todo aquel que acuda a ti, que venga a ti, verá mi gloria. O sea, ¿por qué? Porque yo soy un Dios real. Pero a la iglesia Él dice totalmente al revés: mira, tenés que salir al mundo y llevar mi gloria. Aleluya. Ya no es el mundo que vendrá, sino que seréis vosotros quienes desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra tenéis que hablar y testificar de esta salvación. Y la forma especial que Dios usa para bendecir al mundo
es de hombre a hombre, de carne a carne. Aleluya. No hay ningún ángel, no hay nada espiritual que haga ese trabajo mejor que nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos y conocemos, aleluya, las debilidades que llevamos encima, ¿verdad? Entendemos que nuestra dependencia está completamente, aleluya, en nuestro Dios. Sabemos, como dice la palabra de Dios, que separados de Él, nada podemos hacer. Y qué mejor testigo que nosotros mismos, aleluya, hablando y testificando que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo salva, que Jesucristo murió y al tercer día resucitó. ¿Por qué? Porque esta misión la tenemos nosotros y Él nos dio autoridad sobre la tierra. En el principio, en el Génesis, aleluya, Dios dice al hombre: mira, la tienes delante tuyo. Ordena, manda, desmanda, pon nombre, quita nombre. La autoridad la delego sobre ti. Y cuando el pecado entra en el mundo, esta autoridad es quitada, es robada. Y Romanos 3:23 lo confirma, dice: ¿por qué? Aleluya, el pecado nos destituye de la gloria de Dios, de esta autoridad, y por medio de este maravilloso sacrificio de Cristo en aquella cruz, aleluya, Dios nos devuelve, diciendo lo que dice en Mateo 16:19: y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hombre a hombre, aleluya, delante de Dios, con la autoridad delegada por Dios. Y la frase que siempre la utilizamos aquí: fuimos bendecidos por Dios. ¿Para qué? Para bendecir. Somos bendecidos por el Señor para ser de bendición. Así que es la iglesia. La iglesia es esta comunidad global de creyentes en Cristo Jesús. Es su cuerpo espiritual. Aleluya. Es la forma que Dios se revela al mundo. Y su gloria es manifestada por medio del evangelio que nosotros compartimos. Y la Biblia la describe como cuerpo de Cristo, la novia de Cristo, el templo del Espíritu Santo, formada por todos los salvos que en Cristo Jesús depositaron su confianza. Y por supuesto los que viven según su palabra. Y cuando esta iglesia nació oficialmente, esta iglesia de Dios, aleluya, la iglesia nació en el nuevo pacto. En el día de Pentecostés, en este exacto momento, Cristo había anunciado: mira, yo voy a edificar mi iglesia. Y sobre la roca, sobre mí mismo voy a edificar mi iglesia. Pero quedaos en Jerusalén, esperar un poquito más, porque esta iglesia necesita algo, aleluya, poderoso para testificar que Jesucristo es el Señor, hasta que de lo alto seas investido por el Espíritu Santo. Y el capítulo 2 de Hechos nos cuenta la historia que en el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo de Dios, aleluya, soplando con viento, un sonido tremendo, y llenó a toda la casa. Y en aquel momento todos fueron llenos del Espíritu Santo. A partir de aquel momento, aleluya, la iglesia del Señor, aleluya, comienza a caminar sobre la tierra. Amén. ¿Y quién la fundó? Todos sabemos, ¿sí o no? El mismísimo Cristo. Él inició esta iglesia como parte del plan de salvación, reuniendo discípulos y dándoles autoridad para continuar con su misión. Aleluya, tú y yo. En aquel entonces, aquellos hombres y mujeres que estaban dispuestos, aleluya, a dar su vida por amor a Cristo, es dispuesto a darlo todo
para que este evangelio no se quedara encajonado, sino que desde Jerusalén hasta toda Judea, hasta Samaria y por supuesto hasta lo último de la tierra, pudiese llegar este evangelio de salvación. Amén. Con poder y autoridad. Y también vemos que Jesús eligió a estos hombres y mujeres para ser fundamentos, aleluya, en esta iglesia recién nacida. Vemos a un Pedro antes que negó a Cristo 3 veces. Vemos a un Pedro antes que cortaba oreja al que se pusiera delante. Vemos apóstoles, el apóstol del amor, Juan, ¿no? Con todo el amor del mundo, ¿no? Se le llama el apóstol del amor. Mira, Señor, estos no quieren recibir el evangelio. Vamos a pedir que caiga fuego del cielo sobre ellos. El apóstol del amor, ¿eh? Aleluya. Menos mal que si fuera del otro. Aleluya. Pero luego vemos después del Pentecostés, de esta llenura, de esta investidura del Espíritu Santo, vemos a un Pedro que se levanta con poder, autoridad y amor de verdad. Dice, hey, esta gente no está borracha no a las 9 de la mañana. Esta gente está llena del Espíritu Santo. Y este es el poder que está sobre ellos, que nos fue prometido, para que a partir de ahora, aleluya, Él por medio de nosotros, por medio de la iglesia, pudiésemos testificar de su amor y de su poder. Y solo en aquel discurso, más de 3,000 personas se convirtieron y fueron bautizados. En aquel momento, aleluya, la iglesia arranca con poder. Por supuesto, el Espíritu Santo, aleluya, cuando descendió, marcando, vamos a llamarlo así, el cumpleaños, ¿sí? Cada día del Pentecostés la iglesia cumple año oficialmente. No es cuando cumple Biblia abierta, ni Asamblea de Dios, ni las demás congregaciones, sino en el día de Pentecostés la iglesia nació, y es ese día que nosotros conmemoramos que en aquel momento, cuando el Espíritu Santo descendió sobre aquellos discípulos, aquellos hombres y mujeres, la iglesia empezó a marchar y a caminar por el mundo. Y por supuesto la pregunta viene, ¿y para qué tanto poder? ¿Para qué este llamado? ¿Para qué esa separación? Aleluya, nosotros ya sabemos, Jesús fundó la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y nosotros somos los ejecutores de este plan. La iglesia del Señor es la que proclama el evangelio. La iglesia del Señor es la que predica el evangelio. Es el que bautiza a los nuevos conversos. Es la que cuida de los necesitados. Aleluya. Es la que abraza al mundo con amor. Es la que espera a su Salvador desde el cielo. Y este fundamento, este comienzo tenía un propósito para manifestar el reino de Dios y la adoración a Él por medio de ti y de mí. Pensabas que eras poco. Pensabas quizás, Señor, yo me siento a veces aquí sentadito y veo cómo cantan los hermanos, cómo predican los hermanos, cómo sirven los hermanos, y yo me siento aquí como, Señor, no cuento para nada. Aleluya. Si eres miembro del cuerpo de Cristo, eres importante. Si eres miembro de este cuerpo, aleluya, tú tienes una función en este cuerpo. Quienes trabajan en la iglesia están trabajando en el mayor proyecto de la historia de la humanidad, porque es en la iglesia donde se recibe, se abraza, se limpia, cura las heridas, restaura, santifica y prepara el hombre y la mujer para ir al cielo. Solo esto. Si te dice por ahí que la iglesia es un lugar de bailes, de diversión, de entretenimiento, no es iglesia. La iglesia continúa siendo un hospital. La iglesia continúa siendo un lugar de restauración. La iglesia continúa siendo una embajada del cielo que representa el cielo en la tierra.
La iglesia sigue siendo la luz en este mundo de tinieblas y sal también para conservar. La iglesia no ha perdido su esencia, la verdadera iglesia del Señor Jesús. Amén. Muchos piensan equivocadamente que la iglesia es simplemente un monumento maravilloso y grande hecho por manos de hombre, o aquel grupito de personas que se reúnen para cantar. Pero la iglesia del Señor es mucho más que esto. Va mucho más profundamente que esto, aleluya, de lo que dicen por ahí. Otros dicen que cuando viene a la iglesia se siente bien o no siente nada. Deja que te diga una cosa, que ser miembro del cuerpo de Cristo va mucho más allá de participar, que participar de una reunión, de cantar en un coro, ser miembros unos de otros, aleluya, ser la iglesia del Señor, es el poder de Dios operando por medio de ella, operando por medio de tu vida, en un mundo perdido, en un mundo que necesita de Dios, de paz y de salvación. O sea, y es por medio de la iglesia del Señor que Él ha escogido mostrarse al mundo, darse a conocer al mundo. Es como alguien que recibe unos panfletos, una información y necesita repartirla, ¿no? O sea, como propaganda. Y esta, en vez de repartirla, la esconde. ¿Cómo sabrán que aquella empresa, aquel lugar, está vendiendo un producto, está ofreciendo un servicio? Si la persona encargada de repartir la información la guardó debajo de la mesa. De la misma manera, tú y yo, aleluya, no podemos guardar algo tan grande, que es la salvación en Cristo Jesús. Es tan grande el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros, que es imposible retener tamanho gozo. El que gana un juguete nuevo, ¿qué hace? Si tuviera un micrófono que pusiera un altavoz que todo el mundo lo escuchara, lo haría. Tengo un juguete nuevo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque es algo tan revelador que es imposible guardar la emoción. La iglesia es el cuerpo de Cristo y nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. No, pastor, yo soy la iglesia de Cristo y donde yo estoy, o sea, el Señor se... No, Señor, te equivocas. Somos miembros del cuerpo. Amén. Te hago una pregunta. Si tú ves una pierna ahí en la calle, tirada al suelo, una pierna, ¿es un cuerpo o un miembro del cuerpo? Si ves una mano tirada ahí, o sea, en la esquina, que Dios lo libre que no pase, pero si la ves allí, ¿qué dirías? ¡Wow, qué cuerpo más guapo! ¿Hay un cuerpo muerto allí o qué dirías tú? Hay una mano allí tirada. Y seguramente esta mano era parte de ¿qué? ¿Lo dibujo aquí o qué? Entonces somos miembros unos de otros y no podemos separarnos, no podemos ir independiente, porque si ves una pierna saltando sola por ahí, corre. Algo raro está pasando. Amén. Pero un cuerpo no, un cuerpo a un enfermo, ¿qué pasa? Se abraça todo, camina despacio, pero camina junto, ¿sí o no? O sea, está allí, va a la cocina a buscar un medicamento, o sea, siempre está junto, no deja la parte que está enferma allí y se va a vivir su vida, no, porque están ligados el uno con el otro y no puede separarse, aleluya. Esta es la iglesia del Señor, personas imperfectas como tú y yo, pero que su obra es perfecta. Y Él lo hace por medio de nosotros, nuestro Dios sobrenatural, que aunque no vemos con nuestros ojos muchas veces, aleluya, Él está trabajando, Él está obrando. Efesios capítulo 3,
versículo 10 y 11. Es muy conocido, dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y ahora viene la parte final y más importante de este sermón. Es llevarnos a lo que vamos a celebrar en el día de hoy. Su significado. Ser la iglesia del Señor y miembros del cuerpo de Cristo solo fue posible por causa de lo que ocurrió en aquella cruz. Por medio de su sacrificio. Por medio, o sea, de lo que Cristo dio en aquella cruz, Él derribó el muro que nos separaba de Dios. Él derribó la barrera que se había levantado, aleluya, y que nos apartaba de esta gloriosa presencia. Y además de derribar este muro, nos ha empoderado, ha levantado un pueblo que no tiene vergüenza de proclamar su amor y su verdad. Y se te pregunta, ¿quiénes sois de verdad? ¿Cuál es vuestra identidad? O sea, ¿qué papel pintáis en el mundo? ¿Qué es iglesia del Señor, como decís vosotros? Tenéis la respuesta en 1 de Pedro 2, 9, 10. Dice, mira, nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirables. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo de Dios, y que en otro tiempo no habíamos alcanzado la misericordia, pero ahora hemos alcanzado la misericordia. Respuesta mejor, imposible. Aleluya. No puede haber una mejor respuesta que decir quiénes somos de verdad en Cristo Jesús. Así que no menosprecie, no te menosprecie como iglesia del Señor. No menosprecie tu iglesia. ¿Por qué? Porque ella es el medio por el cual Dios se revela al mundo. La iglesia, además de su llamado para testificar al mundo, ella también nació como una iglesia de verdaderos adoradores. Un lugar donde se adora al Padre. ¿De qué manera? En espíritu y en verdad. ¿Y qué es esta adoración? ¿Qué es este momento de gozo y de alegría cuando cantamos y adoramos, entregamos nuestros diezmos y ofrenda, un sacrificio delante de Dios? ¿Es por acaso para que Dios sea más Dios? ¿Sea más grande? ¿Acaso si le adoramos un poquito, Él va a disminuir? ¿Y si le adoramos un montón, se va a hacer más grande y más poderoso? No es por Él, es por nosotros. ¿Sabe por qué? Porque cuando adoramos, nos parecemos cada vez más con el ser que adoramos. Cuando nos humillamos ante Dios, cuando le adoramos en espíritu y en verdad, nos vamos pareciendo cada vez más a Él. ¿O acaso no pasa al revés en el mundo? ¿Sí o no? Personas cuando se postran ante el dinero, por ejemplo, adoran el dinero como su Dios, se parecen a Él. Avarentos, ¿sí o no? O sea, si te postras y adoras a lo que sea que no sea Dios, te vas a parecer más a esta cosa que estás adorando. Pero si la iglesia, que somos nosotros, realmente nos acercamos a Dios en este lugar que el Señor nos ha dado, para adorarle en espíritu y verdad, cada vez más vamos a parecernos a Él.
estaremos más y más, aleluya, porque este era el objetivo del apóstol Pablo, ¿no? Será su meta, mira, yo prosigo a la meta del supremo llamamiento, aleluya, ya no vivo yo, mas es Cristo, el que vive en mí. O sea, ahí es todo lo que yo quiero, es todo lo que yo anhelo, aleluya, es parecerme más, cada día más a Él. Y es esta nuestra meta como iglesia, que adoramos al Padre en espíritu y en verdad. Aleluya. No es raro que cuando estás aquí, estamos aquí reunidos, se siente un gozo, se siente una alegría. No vemos a Dios, no podemos palparle, aleluya, pero su presencia nos llena, aleluya. Y muchas personas que vienen por primera vez, o sea, que no conocen a Dios, o sea, no saben explicar, mira, yo desde que entré y hasta que salí, o sea, mi corazón palpitaba, mi corazón latía, o sea, había algo que no sé explicar, aleluya, porque nuestro Dios se mueve con poder, se mueve con gracia, se mueve con unción, aleluya, y Él está en nuestro medio, y además de estar en nuestro medio, aleluya, Él quiere obrar por medio de nosotros, amén, porque el mismo Dios que obraba milagro en el pasado, es el mismo Dios que está con nosotros. El mismo Dios que estuvo con nosotros en el año 2025 es el mismo Dios que estará con nosotros en este año 2026, y hasta que Él venga, aleluya, siempre será el mismo Dios. Les invito